En cada historia hay un susurro oculto, un eco que pocos se atreven a escuchar. Bienvenidos a Abismo Narrativo, donde la sombra de la palabra cobra vida. Esto es Cuando los guayacanes florecían. Capítulo 12. La lora dejará de cantar. Desde sus primeras ediciones, el pueblo se convirtió en el azote de los gusanos. Comentando los sucesos provinciales, el periódico arrojó mucha luz sobre los oscuros caminos de la época y logró movilizar la opinión pública de Esmeraldas. El despojo de que se pretendía hacer víctimas a los campesinos cercanos a los abandonados terrenos de El Gavilán, el despojo, consumado ya, de modestos agricultores vecinos a la cascada, la prisión de Juan Cagua, de Pedro Pablo Mina, de Otoniel Valverde y de otros tagüeros, y otros incidentes denunciados y criticados duramente desde las columnas del pueblo, pusieron en claro los siniestros propósitos de los gusanos. En un artículo titulado El joven Pompo, de cuerpo entero, se leía: la ciudadanía ha visto con asombro cómo el llamado joven Pompo, en vez de dedicarse a cumplir sus obligaciones de amanuense de la Comisaría Nacional de la Policía, permanece casi todo el día en las orillas del río, decomisando, a su voluntad, las balsas cargadas de tagua que bajan de la montaña, a pretexto de ser procedentes de los terrenos de propiedad de la señora Jacinta, viuda de Echeverría. Aunque según lo dispuesto por la mencionada señora, el producto de las taguas decomisadas debe ser distribuido equitativamente entre la Intendencia y la Iglesia. A juzgar por la diligencia del joven Pompo, en las orillas, parece ser él el mayor beneficiado. El joven Pompo se ha convertido en el azote de los tagüeros, sin que las autoridades hayan puesto freno a sus delictuosos y censurables manejos hasta hoy. La conducta de este despreciable sujeto, convertido hoy en el dandy esmeraldeño y el mejor cliente de las cantinas locales, pese a su bajo sueldo de amanuense de la Comisaría Nacional de Policía, parece más bien ser auspiciada por las principales autoridades, pues de otra manera nadie puede explicarse por qué hasta hoy no ha sido detenido en sus desmanes. Sujeto estúpido y fatuo, que tiene la astucia de llamar despectivamente negros a todos los redactores de este periódico, como si la palabra negro constituyera una afrenta, sin acordarse de que andan por las calles de la ciudad tíos y primos suyos que pregonan una ascendencia no precisamente de blancos, y que por vanagloriarse de grandeza, que no sabemos en qué pueda fundamentarla, llegó a afirmar hace poco, a un recién llegado, que en Esmeraldas había solamente una familia distinguida. Mi familia es la única familia distinguida con que puede contarse en Esmeraldas. Fueron sus palabras textuales. Debe ser castigado, a falta de una autoridad que lo sancione, en la forma valiente que lo hizo el tagüero Pedro Pablo Mina, que ya es del dominio público, y de lo cual informamos ampliamente en nuestra edición anterior. Este artículo produjo indignación en el joven Pompo, quien visiblemente mortificado se vio obligado a mermar sus actividades en las orillas del río. Don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada se sintió muy ofendido con esta publicación, pues no podía permitir que se tratara así a su futuro yerno. Realmente el gobernador estaba más deseoso que Mercedes Medrano del matrimonio de ella con el joven Pompo. Dos incidentes más, acaecidos casi simultáneamente en esos días, dieron lugar a encendidas crónicas en el pueblo. Uno de estos fue el naufragio del que dijeron las principales autoridades, y se lo hicieron creer al gobierno. Había sido víctima un velero que aseguraron fue despachado a la isla de Muisne, con un valioso cargamento de sal, aguardiente y fósforos. La verdad, denunciada oportunamente por el corresponsal del pueblo en Muisne, fue que el velero no sufrió percance alguno y siguió indemne a la vecina provincia de Manabí. Posteriormente llegó a saberse que los artículos que se dijo habían sido enviados y que se habían perdido en razón del naufragio fueron vendidos en las mismas oficinas fiscales
y su producto fue distribuido entre los jefes de los gusanos. El otro incidente fue la desaparición de las oficinas del correo de un cuantioso cargamento de billetes deteriorados que debían ser remitidos a Quito para su incineración. Faltando 2 días para que los paquetes fueran enviados a Quito, desaparecieron una noche de la caja de seguridad del correo, en donde se encontraban depositados, sin que la caja presentara huellas de violación. Únicamente habían sido fracturados los candados de la puerta principal. El pueblo denunció esta desaparición y pidió que fueran detenidos el tesorero de Hacienda, que había entregado los billetes, y el administrador de correos, de cuya caja habían desaparecido. Las investigaciones realizadas para esclarecer esta pérdida no dieron resultado alguno, y quedó, para el gobierno, sumida en el misterio. Esto era natural, si se recuerda que el tesorero de Hacienda era don Bolívar Carabalí, primo hermano de El Gavilán, y que administrador de correos era un amigo de don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada, venido hacía poco de Guayaquil en busca de empleo. En el bando de los gusanos empezó a fermentar el odio hacia el pueblo. Domitilo González fue citado a la gobernación de la provincia, donde don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada le pidió que laborara por la unión de la familia esmeraldeña, y le advirtió que no podría asegurarle las garantías necesarias si el periódico continuaba sembrando la intranquilidad y fomentando la conspiración. Por su parte, el joven Pompo amenazó públicamente a Jacinto Montes de Oca con hacerlo apresar en breve. Empezó a hablarse en la ciudad de una posible clausura del pueblo, de un destierro de Domitilo González y de una conspiración que se dijo estaba tramando la oposición. Pero en el bajo fondo, en donde se agitaban los gusanos, empezó a susurrarse de un próximo asalto a la imprenta para silenciarla definitivamente. Una tarde lluviosa y fría, cuando las calles de la ciudad eran lodazales y el agua corría derribando los matorrales, Alberto Morcú, recién levantado de la cama, en donde había permanecido cerca de un mes atacado de paludismo, se presentó a la botica La Vida. Venía pálido y mojado, vistiendo un pantalón de Puebla, descolorido y parchado, y una camisa remendada. Tenía enferma, desde hacía días, tal vez eran meses, tal vez eran años, a su mujer. El bachiller lo recibió afablemente, recordando que Alberto Morcú le había conseguido muchos votos para las elecciones de concejales, en las cuales la lista que él encabezaba había obtenido una abrumadora mayoría sobre la presentada por la oposición. Después de saludarlo le dijo: «Patrón, quiero que me fíe unas medicinas para la curación de mi mujer. Tengo la receta del médico, pero ahora no tengo plata». «Hombre», le manifestó el bachiller, «ahora no se puede, la situación está mala y toda la venta se hace al contado. No fío». «Pero fíjese, patrón, mi mujer se muere». «No, no se puede fiar. Si me pongo a fiar todo lo que tengo ahora, ¿con qué pago a mis acreedores? Fíjate, ahora no se vende nada». Y abrió el cajón donde colocaba las ventas diarias, y Alberto Morcú observó que realmente estaba vacío. «Pero patrón, tenga compasión». «No, no puedo, ya te he dicho». Pero, y como si hubiera sido súbitamente iluminado por una idea magistral, lo tomó del brazo. «Tengo un trabajito que puedes hacerlo esta noche. ¿Quieres trabajar?» «Con tal que pueda». «Claro que puedes. Es que como he estado en cama, no es mucho, ya verás. ¿Quieres?» «Bueno, veamos». El bachiller lo tomó del brazo y conversaron largamente en el portal de La Vida. Después de un rato, entraron a la botica y el bachiller ordenó al farmacéutico: «Proaño, despache esta receta que trae este caballero y además dele un buen reconstituyente para él. El paludismo le ha dejado fregado. Dele lo mejor que tengamos». «Gracias, patrón», dijo Alberto Morcú, extendiendo la receta al farmacéutico. Cuando la receta estuvo preparada, el bachiller se acercó a Alberto Morcú y le dijo: «Entonces, trato hecho». «Trato hecho, patrón», le confirmó Alberto Morcú. «Así me gusta.
Siempre he dicho que Esmeraldas es la tierra de los hombres valientes y rebeldes. Por algo es la cuna del ínclito Vargas Torres. El bachiller extendió la mano y retiró de una pecha una botella de aguardiente. Luego cogió un vaso que tenía colocado sobre su escritorio. Vertió aguardiente en él hasta dejarlo medio lleno y se lo ofreció a Liberto, quien lo bebió de un trago. El bachiller sacó su pañuelo, se limpió las manos y se retocó el lazo de la corbata. «Proaño», dijo dirigiéndose al empleado. «¿Le dio el reconstituyente que le dije?» «No, don Luchito», contestó el farmacéutico. «Entonces, déselo enseguida. Anda», añadió dirigiéndose al antiguo concierto, «y recibe el frasco». El farmacéutico le extendió un tónico. Alberto Morcú lo miró de uno y otro lado. Luego dijo: «Gracias, muchas gracias, patrón. Entonces te espero a las 9 de la noche, ¿no?» «Claro, pero necesito un suplidito en plata, patrón. No he podido trabajar como un mes». «Bueno, no hay inconveniente. Siempre he sido y seré bueno con la gente honrada». Le dio 20 sucres que Heriberto guardó en su bolsillo. «Ya sabes, te espero a la hora convenida. Duermes aquí un rato, te vas a eso de la 1. Voy a averiguar quién estará de ronda para arreglar con él». «¿No hay peligro, patrón?» «De ninguna clase». «Bueno, pero si me cogieran...» «Es que no te van a coger. Pero suponiendo que eso suceda, tengo a mi compadre Ordóñez, un buen abogado para que te defienda. Pero no habrá necesidad. Anda y vuelve, y que se mejore la enferma. Ya sabes, siempre estoy a tus órdenes». Le extendió su mano huesuda y torcida como un gancho, y Alberto Morcú se la estrechó fuertemente. Luego salió Heriberto y se encaminó rápidamente hacia su rancho, muy contento porque llevaba el remedio que el médico había recetado para su mujer. Arreció nuevamente la lluvia, zumbaban en el rancho los zancudos y los clavos, afuera las candelillas y los cucuyos rayaban el pizarrón de la noche. «Maldita sea», dijo para sus adentros, «no quiero ir, por Dios que no quiero ir. ¿Qué me pasó que di mi palabra de ir?» Sacó un pucho que tenía guardado en la esquina del comedor, allí donde la ahumada pared de guadúa era recortada por una retorcida varenga de bejuquillo. La fragancia del tabaco se desparramó por todo el rancho. La Joaquina, que había estado dormida, se despertó cuando Alberto Morcú, por introducir precipitadamente su machete en un costal, lo dejó caer en el piso. «¿Alberto? ¿Vos sos?», le preguntó con voz apagada. «Sí, yo mesmo». «¿Qué sonó al tu alito?» «Nada, estoy fumando». «Vení, acostate ya». Entró al cuarto con la bebida que le había dado el bachiller, y poniéndola sobre una mesa le dijo: «Ya está la bebida que te recetó el médico, pero tengo que salir ahora a ver el otro remedio». «No te vayas ahora, tengo frío y miedo». «No, es que tengo que ir a ver el otro remedio. Déjalo para mañana, está lloviendo». «No, es que también tengo que salir porque tengo que ir al muelle a asegurar una balsa de tagua de don Filiberto Caicedo. El río está bien crecido, parece que no es río grande, y no te ahone porque está echando mucho palo por el lado de acá. Alberto, no vayas esta noche, déjalo para mañana». «No, es que si voy ahora mismo, tal vez alguno me madrugue este camarón. No se vayan a romper las tiras. Tengo que asegurar la balsa, don Filiberto me la ha entregado». «No, Alberto, vos me estás mintiendo, vos vas a otra parte». «No, voy allá, ¿qué me crees?» «No, Alberto, vení y veme a la cara, sentate, pícaro», dijo queriendo halagarlo, pero Alberto Morcú había salido ya del cuarto. Luego partió de la casa, llevando al hombro un costal con su machete, y se fue por los escasos portales de las casas del arrabal, evitando la lluvia. En una esquina, un farol le arrojó a la cara su luz vacilante. En un zaguán vio a un gendarme agarrando por la cintura a una sirvienta. Por el camino iba pensando: gringos ladrones,
El diamante de Caña Parada se lo robó don Peterson. El hijo me lo contó. Lo toparon en la playa, cuando bajaban de madrugada de Mutile, en canoa. Brillaba como piedra fina que era. Los joyeros lo examinaron. Diamante, le dijeron todos. El gringo, aprovechando que Caña Parada trabajaba de cuadrillero en su casa, se la quiso comprar barata. Los hijos de Caña Parada no se lo dejaron vender. El gringo se lo llevó a New York, dizque para hacerlo examinar. Allá la vendió. Vino a decirle que era piedra runa, que no valía nada, pero no se la devolvió. El negro bobo se hizo loco. El gringo se hizo rico. Ja, 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 ja. La Joaquina con el hígado. Entró a una cantina y pidió aguardiente. Bebió y salió. Continuaba incesante la lluvia. En el portal alzó los ojos hacia el cielo. Luego prosiguió su camino, enterrando sus pies en el fango. Aquí estoy, patrón, le dijo a el bachiller, ya en el almacén de este. Ya veo que eres de palabra y honrado. Así deben ser los hombres. La honradez es la base de todo negocio. Deme un trago, patrón, para calentar el cuerpo. Se quitó la camisa, la estrujó completamente y la colocó sobre un cajón en la bodega. ¿Cómo no? Toma, dijo extendiéndole un vaso a medio llenar. ¿Usted creyó que yo era flojo, patrón? No, ¿cómo voy a creer semejante barbaridad? Aquí en Esmeraldas he visto a los hombres más valientes. Eso lo sé desde mi colegio, cuando estudiaba historia del Ecuador. Hombres valientes los hay solamente aquí. Vargas Torres, por ejemplo, fue un macho, murió por la libertad. Yo también peleé por la libertad, como Vargas Torres. Yo era concierto antes de la revolución. De que soy valiente, lo soy. Pero eso sí, no me voy a dejar matar por nadie. Yo soy macho, ¿sabe? Y se golpeó fuertemente el pecho con la mano derecha. El bachiller estaba contento. Mentalmente hacía cálculos sobre las ganancias que obtendría. Como en ocasiones anteriores con otros sujetos, ya era experto en esta clase de operaciones. Pagaría a Morcú un precio bajo por las mercaderías que le trajera de la cercana bodega de los Peterson. Y si no quería recibir el valor, bastaría con hacerle creer que la policía estaba sobre la pista, que había peligro y que por eso había resuelto no comprarlas. Alberto Morcú continuó bebiendo. Nuevamente surgió en su mente la figura del gringo Peterson. ¿Sabe usted lo del diamante de Caña Parada?, le preguntó. Algo he oído, le contestó el bachiller desde su silla. Se recostó sobre un cajón y continuó. El gringo Peterson se lo robó. El viejo Caña Parada se lo topó bajando de Mutile, de madrugada en la playa. El gringo se lo llevó a New York para hacerlo examinar, lo envolvió al cuadrillero. Al regreso le dijo que era una piedra cualesquiera y que no valía nada. ¿Pero por qué no se la devolvió? Porque era diamante. ¡Diamante! Los joyeros de aquí lo habían dicho. ¿Qué le parece, patrón? No tiene nada de raro. Todos esos gringos son unos ladrones. Cuánto ganan en la tagua y sin embargo pagan unos precios que son unas piltrafas. Todos ellos son unos ladrones y todo lo quieren para sí. Claro, dijo, tomando cuerpo en su mente aquella idea. Don Peterson es un ladrón. Todos los gringos son ladrones. Los italianos, los alemanes, todos. Continuó bebiendo. Robarle a un ladrón, le dijo el bachiller, no es un pecado. Es simplemente la compensación equitativa que establece el reparto en la economía política contemporánea. Alberto Morcú miró fijamente al bachiller, como interrogándolo acerca del significado de sus últimas palabras que le resultaron incomprensibles. Luego gritó, ¡ladrones! No hagas tanto escándalo. Prudencia, ¿sabes?, le preguntó acercándose al oído. He hablado ya con el policía de ronda. No hay peligro de ninguna naturaleza. Bueno, patrón. Pero ahora, otros pensamientos llenaban la mente abochornada de Liberto. El robo en sí convencido, ya de que era algo justo, no le importaba mucho. El alcohol estaba poniendo a flote recuerdos hundidos en las profundidades de sí mismo. El bachiller tomó nuevamente asiento.
¿Sabe usted lo del arrastre del sargento Lastre? No, hombre, no he sabido sino muy poco, casi nada. Pues yo sí, ¿sabe? Yo peleé en la Revolución de Concha. Yo, yo. Y que me agarren ahora por eso. Yo. Y se golpeó fuertemente el pecho con la mano derecha. Era concierto, ¿sabe? Pero la revolución me libertó. La revolución nos libertó a muchos conciertos. Dejamos la esclavitud y nos fuimos a la guerra. Y matamos muchos serranos. En las playas y en el monte dejábamos siempre al serrano que hacía tumbo. Pero volviendo al sargento Lastre, hombre berraco era. Y qué mujerero el maldito. Por una hembra blanca daba la vida. Bueno, el refrán dice, al negro le gusta la pierna blanca. A hembra que le ponía el ojo era hembra de él, por las buenas o por las malas. Figúrese que... Habla más despacio, le sugirió el bachiller. Figúrese, y bebió otro trago, que cuando le cogieron en Daule, estaba en una casa donde vivía con 2 hermanas. El bachiller pensó, lo mismo que yo, y yo le gano. Qué raro es eso. Claro que yo le gano. Yo he tenido aquí en esta casa a 2 hermanas y a la madre. ¿Y después? Le preguntó el bachiller. Bueno, cuando perdimos a don Carlos, porque lo cogieron los del gobierno al mando de don Benicio Reyes, ya nos desmoralizamos. La revolución siguió, pero ya no tenía el empuje del comienzo. Cuando Lastre se había casi retirado de la revolución, porque no estaba de acuerdo con el nuevo jefe, fue una comisión a cogerlo. Lo cogieron de sorpresa. Le susunguearon a bala la casa y le hirieron una pierna. Después lo bajaron y lo arrastraron hasta la playa. Malditos serranos. El bachiller se estremeció de terror. Lo hicieron picadillo. Maldita sea. Así no se mata a un hombre. El bachiller consideró oportuno cambiar el tema de la conversación. ¿Y cómo está la tagua ahora?, le preguntó. Está a buen precio, pero toda tagua que baja la quitan porque dicen que es tagua robada de los terrenos de doña Jacinta. Ah, sí, algo he oído de eso. Pero eso no es cierto, es la picardía de los ociosos de aquí, de acuerdo con las autoridades. Tomó otro trago y dijo, ¿cuándo habrá otra chamusca como la que hicimos con el coronel Concha? Hace falta ya, pero maldita sea, ya no hay con quién contar. Todos los de este tiempo son cobardes. Este es un tiempo sin hombres. Comenzó a darle sueño. Tomó su costal, dentro del cual tenía el machete, y se acostó junto a una pared. El bachiller le dijo que le hablaría a la 1 de la madrugada. Cerró las puertas del almacén y de la botica, apagó las lámparas y subió a la casa. En la planta alta del cuartel general de policía, en presencia de El Gavilán, del jefe de investigaciones y de un grupo de gendarmes, empezó el tirabuzón de la tortura a extraerle la verdad. Quitada la camisa y echados los brazos hacia atrás, le amarraron con piolas los dedos pulgares. Luego, unieron los dedos amarrados a un cabo cuyo extremo libre fue pasado por encima de una varenga, y a la orden del jefe de investigaciones, 3 gendarmes tiraron de la cuerda de Liberto. Crujió el cuerpo de Alberto Morcú y describió en el espacio una grotesca contorsión. El cabo del cual pendía seguía siendo tirado por los 3 gendarmes, y Alberto Morcú ascendía hacia el cielo raso inconcluso. Sentía como que sus manos fueran a arrancársele, y en vano se esforzaba por mantener su posición natural. «¡Sinvergüenza! ¡Confiesa ahora!», le gritó el gavilán. «Pícaro, ¿dónde está la mercadería robada anoche donde los gringos?», le preguntó el jefe de investigaciones. «No sé, yo no soy», dijo esforzándose. «Entonces», ordenó el gavilán a los gendarmes, «amarren la punta del cabo y déjenlo colgado. Vamos a ver si confiesa o no el boquiduro». Los gendarmes obedecieron. Al cabo de algunos minutos, ante la obstinada actitud de Liberto, el gavilán ordenó: «Bájenlo un poco y preparen los rejos». Aflojaron la cuerda y lo descendieron hasta dejarlo suspendido a corta altura. 2 gendarmes tomaron los cueros, treparon a una mesa y empezaron a azotar la desnuda espalda de Alberto Morcú. El Liberto comenzó a girar como un trompo. Luego,
derribadas las últimas murallas de su resistencia, dijo con una voz que apenas podía levantarse sobre el ruido bronco de los látigos enfurecidos. «Por Dios, no me maten, yo soy». «Bueno», ordenó riendo el gavilán, «no le den más». Ya se le aflojó la lengua. «¿Dónde está la mercadería?». Alberto Morcú estaba distante de todos ellos y de sí mismo, y las palabras de sus torturadores le llegaban débiles. Perdida toda su energía, al recorrer el largo camino de su sufrimiento, detenido en su movimiento giratorio, dijo con voz entrecortada: «La tiene don Lucho Toapanta. Yo no. Quería ir». «Calumniador, cínico, miserable», increpóle el gavilán. «Cometes el robo y te atreves a manchar la reputación de don Lucho. Degenerado, repite tu infamia para ordenar que te maten». Perdida la noción de sí mismo, creyendo que al ratificarse el castigo sería menos duro, repitió haciendo esfuerzos supremos: «Sí, la tiene don Lucho, pero suéltenme, que ya no aguanto más». El jefe de investigaciones ordenó que lo descendieran, y ya en el suelo los gendarmes le quitaron las amarras. Le ordenaron seguir, en medio de 2 gendarmes armados, al almacén del bachiller. Llevaba puesta su camisa, su pantalón mostraba muchas manchas de sangre. Atrás seguían el gavilán, el jefe de investigaciones, el comisario nacional de policía, el gringo Peterson y algunos curiosos. El bachiller los recibió amablemente, aparentó no ver a Morcú. «Cuánto gusto, señor intendente. Buenas tardes. Mr. Peterson, pasen ustedes. Señor comisario, ¿a qué debo tanto honor?». Después de estrechar las manos de todos ellos, les preguntó: «¿En qué puedo servirles?». «Venimos», habló el gavilán, «porque este ratero», señaló a Morcú, «dice que ha dejado aquí en su almacén en calidad de depósito nada más un lote de mercaderías que se ha sustraído anoche del almacén de Mr. Peterson. Probablemente usted se habrá enterado del robo de anoche». «Sí, cómo no, me enteré por mi chico esta mañana. Pero ¿cómo dice?». «Entendemos», dijo el gavilán, «que todo eso es una vil calumnia, pero usted comprende la labor investigadora». Le guiñó el ojo al descuido de Mr. Peterson. «Exige todo esto». «Porque estoy dispuesto a castigar con mano de hierro a todos los rateros. Quiero sanear a esmeraldas de ladrones». «Eso ser bueno», aprobó sonriente Mr. Peterson. «Así que este ratero», preguntóles el bachiller, clavando sus ojos resplandecientes de furia en el liberto torturado, «dice que ha dejado el producto de su robo en mi establecimiento». «Hombre, ¿qué creerá Mr. Peterson que soy?». «Mí no creer nada, nada», exclamó el gringo. «¿No estarás loco?», le preguntó el bachiller. «¿Estás en tus 5 sentidos? ¿O eres un calumniador mandado por mis enemigos? Pero, ¿no conocen a este delincuente, degenerado y repugnante, que cumple en su desventurado ser la inevitable ley del atavismo? Creo que bastará con decirle que lo conozco como un concierto que fue libertado por la revuelta criminal de Concha, y que es sabido por personas que merecen todo crédito, que se jactan de haber matado a muchos soldados de los batallones del gobierno cuando se habían rendido. Eso es aquella piltrafa humana», señaló a Liberto, «pregón de los malos instintos y expresión palpable de la criminalidad conchista, que felizmente el Supremo Gobierno, por medio de sus dignas autoridades, ha empezado a castigar en forma ejemplarizadora». «Lo conocemos de sobra», manifestó el gavilán, «pero en nuestro afán de probar a Mr. Peterson la inocencia y pulcritud de usted, nos hemos visto obligados a molestarle». Alberto Morcú, con la espalda encorvada por el flagelamiento y con los dedos pulgares crecidos y desobedientes, como si no le pertenecieran, escuchaba con asombro las palabras del bachiller. «Bueno», dijo, «pueden pasar. Señor intendente, señor comisario, señor jefe de investigaciones, Mr. Peterson, esta es su casa. Busquen sin recelo. Tengan la seguridad de que no me incomodaré. Por el contrario,
acepto complacido la investigación para que pueda resplandecer mi honradez. Y tú, ente depravado, dijo dirigiéndose a Alberto Morcú, enseña el lugar en donde pusiste la mercadería. Anda y sácala, miserable. En la puerta del almacén comentaban algunos curiosos. No es la primera vez. Por eso ha hecho plata a la carrera, y siempre sale bien. Claro, si se aconchaba con el gavilán, ¿cómo no va a salir bien? Y mientras el gavilán, el comisario, el jefe de investigaciones, Mr. Peterson, los dos gendarmes y Alberto Morcú se dirigían al interior de la botica, el bachiller cerró la puerta de su almacén, diciendo a los curiosos: «Esto no es teatro». Asombrado de no haber encontrado ni rastros de las mercaderías que había dejado en la bodega en la madrugada de ese día, arrepentido de haber delatado a don Luis Toapanta y temeroso del castigo que le esperaba, Alberto Morcú salió cabizbajo en medio de los dos gendarmes que, rifle en mano, le ordenaron regresar al cuartel general de policía. El gavilán, el comisario, el jefe de investigaciones y el viejo Mr. Peterson presentaron sus excusas a el bachiller por la investigación que se habían visto obligados a practicar en su establecimiento. Mr. Peterson se dirigió a su almacén y los funcionarios de policía siguieron tras del detenido. El gavilán se quedó conversando con el bachiller. «En buenas me puso el negro ese», le dijo. «Si no hubiera obrado a prisa, habría pasado grandes calores. Pero ya sabe que cuenta en la Intendencia General de Policía con un amigo a prueba de bombas», díjole el gavilán. «Cuente siempre conmigo. Lo que ahora me preocupa es el escándalo que va a formar el negro González en su periodicucho. Ya verá». «Déjelo nomás, bachillercito, que se dé gusto. Estoy madurando un plan. Dentro de poco, la lora dejará de cantar. ¿Cierto? Ya verá. Espere. Esta noche conversaremos largamente. Bueno, lo espero sin falta. Hasta luego. Hasta luego». Las páginas siguen abiertas. La historia aún no termina. Nos vemos en el próximo capítulo en Abismo Narrativo.